Amables televidentes, vuelve a ser un placer estar con ustedes, poder llegar a sus hogares y tenerlos a ustedes con nosotros aquí en esta que busca ser una amable tertulia que a bien ha tenido Teleamiga abrir en un espacio que podamos tener conexión con la historia. Hoy queremos referirnos a ese punto trascendental que conocemos como el grito de independencia, el 20 de julio de 1810 y lo que de allí se deriva la Primera República. Para ello me acompaña el doctor Ernesto Campos García, con quien vamos a comentar sobre algunos aspectos de estos, los más destacados, sobre este periodo tan importante en el nacimiento de nuestra nación. Lo primero que tendríamos que decir al respecto de ese día 20 de julio es que fue una situación provocada. Los ánimos de poder pedir un cabildo abierto, de constituir una junta, ya venían encaminados en esa dirección y habían sido un poco, por no decirlo en gran medida, aplacados en el año anterior. En 1809 había habido ya un intento, a comienzos del 10 se da otro, y todo esto finalmente fructifica aquel viernes, día de mercado en la capital, cuando se busca un pretexto, ir a pedir prestado a un florero, pero todo aquello era para provocar un tumulto y poder pedir cabildo abierto y llegar a conformar una junta y firmar un acta que la historia ha bautizado como el Acta de Independencia. Al respecto, ¿qué pudiéramos anotar de lo que fue justamente ese apoyo de la gente para que esto pudiera fructificar como fructificó? Bueno, muchas gracias David por la invitación y a Teleamiga. Un saludo muy especial a los televidentes de Teleamiga. Sí, como tú lo mencionabas y se ha venido hablando en los programas anteriores, desde luego el hecho que se produce el 20 de julio no es un hecho casual, es una excusa que se provoca con ocasión de este movimiento juntista que ya se venía dando y desde luego producto de la situación política que se vivía en Europa estando preso el rey de España Fernando VII. Entonces, como se menciona y lo hemos aprendido a lo largo de la vida aquí en nuestra historia, pues se busca ese pretexto para ir a pedirle prestado el florero a González Llorente, que a propósito pasa la historia con su segundo apellido, que era Llorente, porque el primer apellido él era González Llorente, pasa la historia con el segundo apellido y se busca esa excusa de ir a pedirle prestado ese florero para el homenaje que se iba a rendir a Antonio Villavicencio, y de ahí, con la discusión que se presenta, surge ese pleito entre los hermanos Morales y González Llorente que lleva a que se manifieste que se ha ofendido a los americanos y que se debe llevar a cabo un cabildo abierto para poder ya transmitir todas esas ideas y llevar a un feliz término esos procesos y esas ideas liberales que se venían germinando desde la época previa a 1810 por parte de los famosos ilustrados de la Nueva Granada. También vale la pena mencionar que en este hecho del 20 de julio tiene una gran importancia la participación del pueblo y una figura importante es José María Carbonell, que es el que se encarga de avivar los ánimos del pueblo, de la gente del común, de los mismos indígenas que hacían parte en ese momento de nuestra nación. De los artesanos, ¿no? De los artesanos, de los comerciantes, de la gente que venía al mercado. Entonces es muy importante la participación tanto de los ilustrados como la parte del pueblo que agitó Carbonell. Allí tienen participación muchos hombres que después llamamos ilustres o próceres de nuestra independencia. Pues cómo no recordar a José Acevedo y Gómez, que pasa a la memoria como el tribuno del pueblo, porque es el que sale y arenga. Y bien, todo aquello se logra, ese amotinamiento, y sin dejar de tener en cuenta que era una comunidad respetuosa, en este caso, de la dignidad del virrey. Se le invita para que venga a presidir ese cabildo, luego la junta. Él delega esto en José Miguel Pey y bueno, él es el que viene entonces a encabezar esa junta que se desarrolla durante toda esa noche del 20 y a la madrugada ya se está firmando un acta. El acta de independencia. Y se busca, fuera de eso, jurar lealtad a esa nueva junta. Ahí ya está el inicio de un cambio en la forma de gobierno. Claro, vale la pena resaltar
frente a este proceso que se vive, porque la independencia es un proceso, la independencia lleva un proceso, que en el mismo contenido del acta de independencia ya se habla de que se debe formar una constitución y que el gobierno debe ser libre y representativo. Desde luego, como tú lo mencionabas, teniendo de presente el respeto que se le tenía al rey Fernando VII y a las autoridades españolas coloniales que nos venían rigiendo varios siglos atrás. Por ende, al virrey, por eso ha ido una comisión a invitarlo a su casa para que venga. Él se niega, como decía, delega en José Miguel Pey y demás, y allí permanece un par de días después. ¿Por qué? Porque luego busca retomar él el poder cuando ve lo que realmente está pasando y obliga a que se le ponga preso. Detalles que aquí nos toca pasar un poco así por alto, pero bueno, mencionamos así como lo más destacado, porque allí hay unos capítulos muy interesantes de todo lo que sucede en estos ires y venires, y bueno, después el 15 de agosto es sacado preso, escoltado y llevado para Cartagena. Pero mira, dejémoslo seguir allá el camino. El camino a Cartagena, pero una cuestión muy importante, David, es esa historia de pronto un poco perdida que hay de la participación de la provincia. Cuando hablamos del 20 de julio nos quedamos en Santa Fe, hoy en día Bogotá, pero yo quisiera aquí resaltar la participación de la provincia. En los municipios cercanos de Bogotá, como Zipaquirá, de donde soy oriundo, se llevan a cabo unas acciones en contra del rey muy interesantes. En Zipaquirá, en la sala donde se reunían las autoridades de Zipaquirá, se arranca el retrato del rey Fernando VII y se arrastra por las calles. Lo hace Agustín Zapata y otros personajes de Zipaquirá que posteriormente van a ser llevados o van a ser fusilados en la época del terror. Los municipios aledaños a Santa Fe crean ese famoso batallón de guardias nacionales donde se empiezan a enviar contingentes y hombres que no conocían mucho del arte militar, pero que estaban y habían conocido de las ideas liberales, habían escuchado, habían conocido las ideas de Nariño y vienen aquí a Santa Fe a empezar a formar ese primer ejército patriota, si lo podemos denominar así. Es de tener en cuenta que lo que llamaríamos la cultura o gente con cultura era poca, por llamar cultura el alfabetismo, la ilustración, la gente que pudiera leer, escribir, demás, y que leyeran y que conocieran de otras culturas, pues eran pocos. Entre ellos había una clase importante, quienes estaban a la cabeza de la política, pero los sacerdotes, los curas de parroquia. Ellos venían a Santa Fe, participaban acá de las tertulias, llevaban información, volvían a sus pueblos, y por eso están tan atentos a lo que debía darse. Y cuando sucede este 20 de julio, como bien anota Ernesto, esa participación popular que a veces se olvida, reventó en todos los pueblos vecinos, a donde llegó, por supuesto, la noticia de primera mano. Tenemos que de Facatativá, de La Mesa, de Choachí, de Guaduas. De Guaduas vinieron contingentes de guardias nacionales, que se les denominó así. Gente que, o bien dirigidos por el político de la localidad, o bien por el cura, organizan los grupos y los mandan. Y en Zipaquirá inclusive llegó a tenerse una casa. Sí, claro. Y es se que compró y se ofreció una casa. Eso nos demuestra que no fue algo esporádico, algo casual, sino que ya era todo algo que estaba prácticamente organizado, porque pues en ese tiempo las comunicaciones no eran tan fáciles, y ya para que días posteriores en municipios como tú lo mencionas, Zipaquirá, Faca, Guaduas, La Mesa, se empiecen a formar esos contingentes porque se riega la noticia, y desde luego en estos municipios habían personas también que tenían cierto conocimiento de la ciencia política de ese momento y de la misma parte legal, y que habían venido a Bogotá a estudiar y habían vuelto a sus lugares de origen, y que andaban todos los días enterados y que les interesaba la participación política que se nos estaba negando en ese momento. Luego podemos decir que aquí afloró todo esto que estaba ya se venía preparando, se venía entusiasmando y revienta aquí ese 20 de julio, y es el que abre paso a ese cambio que nos ocupa en el día de hoy. Bueno, amigos televidentes, continuamos en este diálogo buscando volver los ojos a nuestra historia para conocer de dónde nace esta república en la que hoy vivimos. Referíamos entonces cómo el 20 de julio se crea una junta de gobierno, y esa junta firma un acta y de una vez proyecta hacer una constitución. Entonces se convoca, y a finales de ese año, para el diciembre,
se busca constituir un consejo electoral que tiene unas dificultades en este momento. Entonces se convoca a comienzos de nuevo y ya especificando cómo había que elegir a estas personas que debían representar las distintas provincias para comienzos del 11. Y es cuando eso que termina llamándose en el caso de la capital, porque no podemos olvidar que este movimiento de juntas y de actas de independencia se dio también en la provincia. Estamos centrando aquí la atención en el que se da en Santa Fe y es cuando se convoca el Serenísimo Colegio Electoral que redacta, promulga una constitución. Ella es sancionada el 30 de marzo y promulgada el 4 de abril de 1811. Bien, entonces aquí el que tenemos que poner la atención en algo muy importante, cómo se difunden estas ideas, cómo se hace que lleguen a más gente. Aparece entonces el papel muy importante de algo que quiero que nos comente Ernesto, el periodismo. El periodismo, claro que sí, el periodismo es fundamental a lo largo de la historia, por algo se dice que la prensa es el cuarto poder que existe. En nuestro país, lo que hoy en día es Colombia, la imprenta nos llegó con varios siglos de retraso. Un adelantado en el tema de la imprenta fue Antonio Nariño, como se ha mencionado aquí, pero sabemos que el fundador del periodismo colombiano es Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano que vino aquí y a través de su papel periódico Santa Fe de Bogotá, publicado su primera edición el 9 de febrero de 1791, si no me equivoco, nace el periodismo. Ese papel fundamental que juega la prensa, los medios de comunicación lo aprovechan los políticos o los ilustrados de la Nueva Granada y de inmediato, luego del 20 de julio, empiezan a aparecer los primeros periódicos donde se empiezan a difundir esas ideas. Un periódico muy importante fue el periódico político de Santa Fe de Bogotá, el papel periódico político de Santa Fe de Bogotá que dirigió Caldas, donde se empezaba a difundir todo lo que el Serenísimo Colegio estaba debatiendo, lo que la Junta Suprema estaba organizando en torno al nuevo gobierno. Hubo periódicos como La Constitución Feliz, que fue un periódico muy importante también, La Gaceta Ministerial de Cundinamarca, que circuló ya hacia 1815. Eran periódicos muy importantes y a través de los cuales se divulgaban las ideas y qué era lo que estaba haciendo la Junta Suprema. Hay un hecho muy importante que es La Bagatela, que es un periódico desde luego... Pero, a ver, anotemos antes cómo estás haciendo el énfasis en la importancia ahora del periodismo en este momento. Por claridad, había aflorado antes, con el mismo Nariño, tú mencionabas, sí, claro, y con Manuel del Socorro Rodríguez, cuando hubo el aviso del terremoto y demás. Pero ahorita nos llama la atención es para este tiempo en que se requiere afianzar esas ideas. Entonces, miremos primero cómo nace la Primera República, porque se da una constitución y luego el periodismo, que había abierto camino para que se consolidara este momento, viene a incursionar, o mejor, el periodismo viene a destacarse allí la bagatela. Bueno, claro, te entiendo. Desde luego, pues, lo primero que se busca es redactar una constitución. Redactar una constitución, ¿por qué? Porque nos estamos fundamentando en uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde se dice que un pueblo, para que sea feliz y se considere libre, debe tener su propia constitución. Entonces se empieza a debatir y a redactar la Constitución de Cundinamarca de 1811, que es una constitución en la cual se reconocen los derechos a Fernando VII, pero no porque se reconozcan los derechos a Fernando VII, no es una constitución que esté marcada dentro del liberalismo y el ideal de independencia. En ese título tercero, te puedo comentar de la Constitución de 1811, se le limita al máximo los derechos al rey Fernando VII. Mira, se dice que cualquier infracción que el rey cometa en contra de la Constitución le va a costar la corona. Hasta se le limita el derecho al matrimonio, que si no informa que se va a casar, se le va a quitar la corona al rey. Algo fundamental para poner de presente que era una monarquía constitucional débil, la que se le pone al rey, es que debe venir a juramentarse aquí a estas tierras. Entonces era una constitución encaminada a esos primeros años donde todavía teníamos un temor, de pronto un respeto al rey, pero donde ya se le estaban limitando todos los derechos al rey. Y algo supremamente valioso es lo que claramente se reconoce, que esta es la primera constitución claro, en el mundo hispánico. En el mundo hispánico, muchos
autores, historiadores, abogados, juristas la reconocen que es la primera constitución del mundo hispánico, la constitución de Cundinamarca de 1811. Es que, vuelvo insisto, tú miras el título tercero y es una limitación total al rey. Limitarle nomás el derecho al matrimonio al rey con el castigo de perder la corona es una constitución donde ya se acababa por completo con la monarquía absolutista, y incluso se decía que si el rey no cumplía esos derechos, que si el rey no podía venir a posicionarse, era la representación nacional la que iba a llevar a cabo el ejercicio del poder, o sea, el presidente, el vicepresidente y el Senado de censura. Luego aquí tenemos claro que nace el Estado de Cundinamarca con esa forma diferente, donde esa constitución especifica cómo son los poderes, el detalle de cómo es el ejecutivo, cómo es el legislativo, cómo va a ser el judicial, en fin, y con esta claridad que nos hace Ernesto sobre las limitantes que se le colocan al rey. Luego, esto, pues, de todas formas, daba para debates, para inconformismo. Uno de ellos, Antonio Nariño, no queda contento con que se dé, él buscaba una forma más radical, y entonces es cuando aparece la bagatela. A la bagatela, claro. De nuevo el periodismo. El periodismo juega un papel fundamental. Funda Nariño La Bagatela, que es el primer periódico privado político que existió aquí en nuestra nación, y a través de la cual Nariño difunde sus ideas y pone de presente que debemos reformar esa constitución. Y igual empieza a manifestar que debemos estar unidos y debemos preocuparnos más que por los temas legales, tanto de fondo, por cómo nos vamos a organizar, porque él dice, ya viene el tema de la decadencia de Napoleón, y dice, aquí nos van a volver a someter, si no nos unimos vamos a llegar nuevamente o no vamos a hacer nada de todo lo que hemos venido proyectando en este tema del triunfo de las ideas. Y Nariño funda La Bagatela, que es un periódico que se difunde por todas partes. Claro, había un gran nivel de analfabetismo, pero allá en la pila de cada parque, de cada pueblito, se paraba el que sabía leer y leía La Bagatela para que los que no sabían leer ni escribir se enteraran de las ideas de Nariño y apoyaran o no esas ideas. Hay un documento muy importante en el Archivo General de la Nación donde se cuenta una historia donde se quemó La Bagatela en Antioquia, en Medellín, porque allí no eran partidarios de Nariño, y cuando llegaba La Bagatela la decomisaban y la quemaban, y hay un expediente que se hizo una persona que llevó a cabo esa acción porque era un papel periódico muy importante y a través del cual se da el primer golpe de Estado en Colombia. Indudablemente fue de un gran impacto este periódico, y es el que hace que Jorge Tadeo Lozano, que era el presidente para el momento, sea depuesto y Nariño es hecho presidente. Hecho presidente. Bien, en esta parte debemos anotar que ya aflora esa discrepancia de centralistas, federalistas, y entonces hay un grupo que se declara claramente partidario de las ideas federalistas, y Nariño busca, sin embargo, acometer, ahora estando en la presidencia, una reforma constitucional que es sobre la que en unos momentos hablaremos. Bueno, volviendo en esta conexión con la historia, claro, muchos se preguntarán allá, ¿y qué es esto que acaban de mencionar allá, del centralismo, del federalismo? Simplemente es qué forma de gobierno darnos. Ahí podríamos decir, de pronto, sí, el proceso libertario no estuvo suficientemente maduro, y aquí en este momento, en estos años, es que aflora esa disparidad de criterios. Unos abogaban por el federalismo, que todas esas provincias que constituían este territorio de la Nueva Granada, cada cual tuviera su autonomía, pero fueran confederados. Al frente de estas ideas es que se coloca Camilo Torres, y tuvo, pues aunque sesionaron en una parte, en otra, se reconoce que, digamos, la capital estuvo, y porque fue el mayor tiempo que pasó allí, en Tuna. Y Nariño abogaba por el centralismo, una unidad de gobierno, una unidad de mando, porque él decía, tenemos que estar organizados, los españoles van a volver y debemos estar listos para enfrentarlo. Después podríamos discutir si podemos ser federalistas. De hecho, años más tarde, él hace una propuesta de constitución federalista. De manera que son los dos pareceres de qué gobierno debíamos darnos, y en ese inconformismo que tenía Nariño, entonces debemos anotar ahora cómo en el 12, veníamos de hablar del año de 1811, en el 12 Nariño vuelve y convoca el Serenísimo Colegio Electoral para que revise la Constitución y se promulgue
una nueva, que es la del 12. El 12. ¿Qué podemos destacar de esta del 12? Claro que sí, y para una anotación corta, cuando hablamos de centralismo y federalismo, estamos hablando básicamente del ejercicio del poder en una forma de gobierno. Un tema muy básico de la ciencia política es el poder, ¿cierto? Y pues cada provincia quería tener su poder autónomo y nos sentíamos ya libres y con derecho a hacer cualquier cantidad de temas en política. Ese es el tema del centralismo, el poder en la forma de gobierno, frente al federalismo, desde luego. Desde luego la Constitución de 1812 que me preguntas, pero vale la pena resaltar también algo antes. En la Constitución de 1811 que se mantiene en la del 12 es el tema de la identidad. Los primeros juristas, los primeros patriotas, los primeros próceres pensaron en la identidad y por eso es que la Constitución de Cundinamarca se nombra de Cundinamarca, porque Jorge Tadeo Lozano piensa en revivir ese nombre de Cundinamarca que viene de nuestros ancestros, algunos han dicho que viene del quechua, pero le da ese valor, que debemos llamarnos Cundinamarca como era el territorio que conocíamos de nuestros ancestros. Era un nombre con mucho sabor prehispánico. Prehispánico, y es un tema de identidad. Claro. Ya no nos vamos a llamar más la Nueva Granada, sino Cundinamarca. Ya cuando viene el tema de la reforma de la Constitución que me preguntas del 12, pues tiene que ver con acabar cualquier sistema de monarquía constitucional, sea débil o sea fuerte. Y Nariño pone presente, debemos ser una república y aquí no se le va a reconocer ningún derecho al rey. Vamos camino a una independencia absoluta, pone presente Nariño. Si no, aquí no vamos a hacer nada, dice Nariño, como lo hemos mencionado, porque España va a volver. Y se pone presente que Cundinamarca va a ser una república libre e independiente y no va a estar sujeta al poder del rey. Esa es la reforma básica que se da entre la Constitución de 1811 y la Constitución de la República de Cundinamarca de 1812. Ningún sometimiento al rey, así fueran débiles los derechos y prerrogativas que tuviera el rey en la del 11. Cabe entonces anotar que estamos centrando la atención en este proceso que se da en la capital del virreinato, que ahora pasa a ser el estado de Cundinamarca. Paralelamente, y se va dando el desarrollo de las provincias, sobre lo que habrá que volver en algún espacio, la Federación de Provincias Unidas de Tunja también promulga su constitución y así se van dando otras. Pero aquí centramos la atención en esta que, por ser la que continúa, en este caso la del 12, a esa primera que es la génesis del constitucionalismo en Colombia y como anotábamos en el mundo hispánico, nos cautiva ahorita la atención. Y por eso hablamos de que esta es la primera república. La primera república, por eso se habla de la primera república, ese espacio entre 1810 y 1815, donde empezamos a pensar cómo organizarnos políticamente y donde pusimos en marcha todo lo que han aprendido estos personajes de aquel entonces sobre las ideas liberales de Montesquieu, de John Locke, de Rousseau, del mismo Maquiavelo, donde han aprendido todo ese andamiaje de la ciencia política moderna y empezamos a ponerla en marcha para ver cómo podemos ser un Estado-nación. Esto sin desconocer ese enfrentamiento que va aumentando, que lidera Camilo Torres con el federalismo, Nariño con el centralismo, en el cual hay que reconocer sobre todo la convicción que tuvieron unos y otros, así luego podamos considerar que lamentable es equivocación no haber unificado el sistema, pero bueno, se avanza así en ese sistema de república, de primera república, se busca organizar gobierno, se emite moneda. Claro que sí, la moneda, el papel moneda, se crea el papel sellado propio. En todos los papeles donde se debían llevar a cabo, se debía pagar el papel sellado para diferentes actividades administrativas, judiciales, se borra el sello del rey Fernando VII y se coloca el escudo de Cundinamarca que diseña Antonio Nariño, y así se hace por todas las provincias. Lo que tú mencionabas, la Constitución de Tunja, la Constitución de Cartagena, la Constitución de Antioquia, es ese ejercicio de cómo nos vamos organizando, que desde luego no es fácil, porque pues si todos en política estuviéramos de acuerdo, como se mencionaba, frente a una constitución posterior que tuvo Colombia, pues seríamos un país en el paraíso terrenal, porque todos estaríamos de acuerdo, pero desde luego allí hay unas diferencias muy marcadas y cada quien, pues, perdone la palabra, jalona para su lado porque considera que su pensamiento y su mente y su concepto político es el mejor para el bienestar del pueblo. Y que hay que entender que era el mundo de entonces, el mundo de las provincias, cada cual al sentir que se ha liberado del yugo español, entonces quiere tener su autonomía y bueno, se adelanta este proceso del cual debemos saber valorar esos esfuerzos, ese accionar de estos personajes que descollaron en cada una de las regiones y bueno, avanzando con la idea central,
entonces tendríamos que anotar cómo luego Nariño asume la comandancia militar para ir a adelantar lo que fue la primera campaña del ejército, del primer ejército de lo que hoy es Colombia, que es la campaña del sur. ¿Para qué? Para desalojar de allí a los españoles y poner orden en estos territorios que buscaban mantener una fidelidad a la corona, cuando la idea era dar un cambio ya absoluto. Y por eso el 16 de julio también se torna importante aquí para la capital. Claro, desde luego. Eso fue un proceso de sopesar la balanza de quién tenía más poder militar y político, que en un inicio lo gana Nariño, y por eso es que se produce la declaratoria de independencia absoluta de Cundinamarca el 16 de julio de 1813. Después viene como una especie de acuerdo de paz entre las facciones del centralismo y el federalismo, y se le entrega esa misión a Nariño de liberar las provincias del sur que todavía son realistas, entre ellas Pasto, y es donde se desarrolla esa primera república y empezamos a conocer cuáles han sido nuestros errores y nuestras fortalezas en el proceso de independencia. Y que resaltando este ser una primera república, encontramos el hecho que luego de declarar la independencia se comisiona el mismo Nariño para diseñar los nuevos símbolos. Claro, un Estado tenía que tener... La identidad juega un papel fundamental. El escudo, la bandera que diseña Nariño para Cundinamarca, porque es algo fundamental. Cuando uno habla del concepto de nación en el constitucionalismo, estamos hablando de las mismas tradiciones, de las mismas costumbres, de ese sentimiento también patrio, y desde luego era fundamental que tuviéramos nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro escudo, con el cual íbamos a luchar desde luego por la independencia absoluta, ya habiendo sopesado ciertas rencillas. Bien, todos estos hechos nos van mostrando cómo es de rico todo este periodo de la independencia, porque recordemos que estamos apenas dando un acercamiento a lo que es el grito de independencia y lo que continúa en estos años hasta lograr la independencia absoluta. Nos hemos referido en otras ocasiones a esos antecedentes. Ahora tratamos de mirar un poco esta parte que, como vemos, está llena también de detalles y de aspectos supremamente importantes y trascendentales. Esperamos seguir con ustedes en esta aproximación a la historia. Agradecerle a Ernesto el que haya compartido con nosotros sobre este periodo tan importante de nuestra patria. A ti, David, por esta invitación a Conexión con la Historia y ante la